Hola, hola, mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este canal de YouTube, acá en @4dancing school, donde pueden conseguir todo nuestro contenido en todas nuestras redes sociales, como a su vez pueden seguir este servidor para la gloria del Señor como @JorgeAriasTV únicamente en Facebook, ¿sí? Bueno, como siempre les he dicho, ya yo tengo acá listo en mi computador los apuntes que van a ser explicados el día de hoy, esperando en el Señor que este tema sea de bendición y de edificación para tu vida, para tu ministerio, para tu familia, para todo lo que emprendas, amén, porque la palabra de Dios no solo abarca un solo punto, sino que trata muchos temas en realidad, amén. Entonces sean bienvenidos, sean bienvenidas y bueno, espero que esta clase pueda edificar sus vidas, recordando que estamos en el nivel 3 y hoy veremos la clase 3, amén, así que acompáñenme. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando el tema número 3 de este nivel 3 y como les acabo de decir, pues tengo acá en mi computador listo los puntos que vamos a hablar. El tema de hoy, vamos a entrar en materia, se trata de la responsabilidad y disciplina. Yo quiero que usted vaya y allí donde usted está, usted pueda decir responsabilidad y disciplina. Porque hoy en este tema 3, en el nivel 3 de danza cristiana, hablaremos sobre estos dos pilares, estos dos principios o fundamentos necesarios que deben definir la vida de una persona que danza para el Señor, y es la responsabilidad y la disciplina. No puedes dejar de ser responsable para dedicarte a ser disciplinado, ni ser disciplinado dejando de ser responsable. Las dos cosas trabajan en equipo. O eres responsable y disciplinado o no eres nada, o simplemente estás caminando fuera del orden correcto. Por eso es que es necesario que nosotros entendamos el papel que nosotros estamos representando. Y no hablo de actuación, no hablo de teatro, hablo de realmente conocer por qué el Señor te ha entregado esta asignación de danzarle, por qué estás aquí, por qué haces las cosas. Porque si vas a hacer algo, escucha bien, si vas a hacer algo para Dios, lo tienes que hacer de una sola manera, y es haciéndolo con excelencia. Dios no tiene por qué rebajarse a tu racionalidad, Dios no tiene por qué rebajarse a tu desconocimiento. Hay una sola manera de hacer las cosas en el reino de Dios y es con excelencia. Y ese es el problema, que muchos equipos de danza no caminan bajo el principio de la excelencia. ¿Y sabes por qué carecen de excelencia? Porque no hay responsabilidad y no hay disciplina. Y cuando hablamos de responsabilidad y disciplina, mire, vamos a detallar muchas cosas acá que son importantes, que usted abra su espíritu y su mente a lo que el Señor quiere impartir a tu corazón y a tu espíritu. Pero antes de comenzar a hablar de la responsabilidad y disciplina dentro de la danza, vamos a responder qué es responsabilidad. La responsabilidad es un valor que implica cumplir con las obligaciones, deberes y compromisos que se tienen. También es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de las propias acciones. Eso está tremendo, pero vamos a comenzar o vamos a ir desglosando un poco el tema de la responsabilidad. La responsabilidad es un valor. Cuando hablamos de un valor, estamos hablando de un principio. Estamos hablando de algo que debe ser parte de tu personalidad y de tu diario vivir. Hay personas que no caminan en los valores, sino en los antivalores, que es todo lo opuesto a lo positivo. Entonces, si la responsabilidad es un valor, la pregunta es, ¿qué es lo opuesto a responsabilidad? Irresponsabilidad, ¿sí o no? Entonces, si estamos hablando que la responsabilidad debe definir tu diario vivir, eso representa de que si en tu diario vivir tú no eres responsable en ningún lugar ni con ninguna persona. Voy a volver a repetir eso. Si en tu vida personal tú no eres responsable ni en la iglesia, ni en la comunidad, ni en el trabajo, ni en ningún lado, porque todo parte desde quien tú eres.
Hay gente que se obliga a ser responsable en las cosas de la iglesia porque obviamente en sus vidas personales no tienen la capacidad, o mejor dicho, no desarrollan la capacidad de excelencia, de responsabilidad para comprometerse con las cosas y hacer las cosas bien. Vuelvo y repito, en Dios hay una sola manera de hacer las cosas y es haciéndolas bien. Porque Dios no se conforma con cosas llenas de mediocridad. O a Dios le servimos en excelencia o no le servimos. Hay gente que piensa que en el tema de lo que es darle a Dios, las cosas tienen que tener un intermediario. No, o es blanco o es negro. No hay grises, no hay intermediarios. Es una decisión. Y ser una persona responsable es una decisión. Pero parte de quien tú eres, o sea, de lo que tú vives y de quien tú eres diariamente. Por eso es que muchos llegar temprano a la iglesia, cumplir con las cosas de la iglesia se les hace pesado. ¿Por qué? Porque no tienen un orden en su vida personal. Entonces, la responsabilidad es un valor que implica cumplir con las obligaciones. Diga, cumplir con las obligaciones. No se trata de dejar las cosas a última hora, como hacen muchas personas, y después están corriendo. Mire, en una ocasión yo conocí una persona que me dijo, yo prefiero dejar todo corriendo para última hora porque me concentro más. Eso es un mal hábito. Eso es un mal hábito. El hecho de dejar las cosas para después, porque estoy cansado, porque tengo muchas cosas que hacer. Mira, cuando eres una persona responsable, escucha bien, cuando eres una persona responsable, tú vas a poner tu cansancio de lado con tal de cumplir tus obligaciones. Porque cumplir las obligaciones es entender que son metas que te fortalecen internamente, fortalecen esos principios, esos valores. Hay gente que es mediocre porque nacieron de algún modo o permitieron que naciera en su corazón la irresponsabilidad. Voy a repetir eso. Hay gente que es mediocre porque permitió que en su corazón naciera la semilla de la irresponsabilidad. Que no se hacen responsables por absolutamente nada, empezando por sus vidas. Entonces, la responsabilidad es cumplir con las obligaciones, deberes y compromisos. Deberes y compromisos. No es para después. Si puedes adelantar algo, tienes que hacerlo. ¿Por qué dejar las cosas para después? Cuando ese después pueden suceder muchas cosas. En el después pueden pasar muchas cosas. Hay veces en que, les voy a confesar, hay veces que como ser humano, porque cuando yo grabo estos videos, yo almuerzo, llego a casa, vengo del trabajo y muchas veces estoy cansado y quiero acostarme. Pero yo tengo una responsabilidad con Dios y con todos ustedes que pueden verme en esa pantalla, en este video. ¿Por qué? Porque si tú no desarrollas el hábito de la responsabilidad, sino que le das paso a tu cansancio, a tus quejas, a tu murmuración, tú nunca vas a seguir adelante. Y para poder seguir adelante en la vida necesitamos responsabilizarnos y cumplir con las obligaciones, con los deberes y los compromisos. Y te voy a decir algo más. Si tú dices que vas a llegar a un lugar a una hora y tú no llegas a esa hora, tú estás siendo una persona irresponsable. Porque puede que tú vayas a trasladarte a un lugar y por alguna situación que se salió de tus manos, tú llegaste tarde. Pero cuando se forja un mal hábito de llegar tarde a otro lugar, cuando se forja un mal hábito de llegar tarde a otro sitio, tú estás irrespetando el tiempo de otras personas. Así que tienes que cumplir con tus compromisos y entender que si tienes algún problema, mira, si tienes problemas con la responsabilidad, toma entonces un cuaderno, una agenda y comienza a trazarte metas y comienza a escribir y crear un calendario, una agenda, con tal de que no se te olvide ni se te pase por alto. También es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de las propias acciones. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones y a veces preferimos culpar a otras personas y no nos hacemos cargo de nuestras propias decisiones? Mire, si usted es valiente para tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, usted debe ser también valiente para soportar las consecuencias. Porque la responsabilidad no es únicamente cumplir, es también hacerse cargo de los efectos que hace o que causa cumplir.
Si tú permaneces en un lugar donde Dios no te quiere, con personas que no te edifican, es tu decisión, pero esa decisión va a tener una repercusión, va a tener un efecto, un daño colateral. La pregunta es, ¿cuáles son las decisiones que entonces estamos tomando? Porque hay gente que llora y hay gente que le dice a Dios, Dios mío, ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Tú ya revisaste el historial de las cosas que hiciste antes? Y no estoy hablando de ser personas perfectas, porque nadie es perfecto, solamente Dios. Pero ¿realmente tú has entendido las consecuencias que traen tus decisiones? Porque hay gente que prefiere victimizarse antes de hacerse responsable de lo que decide. Ahora, vamos a hablar de la disciplina. La disciplina es la capacidad de mantener el orden, escuche bien, mantener el orden, la coordinación y el método para hacer las cosas. También se refiere a la obediencia a las reglas que rigen el comportamiento de una persona o grupo. La disciplina es una capacidad. Y quiero decirte algo, todo ser humano tiene la capacidad de desarrollar la responsabilidad y la disciplina. Porque la responsabilidad y disciplina, la responsabilidad y la disciplina son como músculos que tienen que ser ejercitados diariamente. Y hay algo que Dios me enseñó. La disciplina no se forja cuando quieres hacer las cosas. La disciplina se forja cuando no quieres hacerlo, pero tienes que hacerlo igual. Cuando muchas veces danzando no quieres sonreír, pero igualmente sonríes. Cuando no quieres orar, pero igualmente oras. Eso es disciplina. Porque es una capacidad, es como un músculo que tiene que ser desarrollado. ¿Y cómo va a ser desarrollado? Cuando no queremos hacerlo. Pero entendemos que hay que hacerlo. Porque si no somos personas, escuche, si no somos personas disciplinadas en nuestra vida, entonces somos mediocres. Y los mediocres son personas que se conforman con todo y que a todo lo dejan a medias. Nunca completan un proceso, nunca completan un objetivo, porque siempre se están rindiendo motivado a que no hay una constancia. Y la disciplina permite que mantengamos el orden. Y te voy a decir algo acá. Para tú mantener el orden externo, en tu grupo, en tu trabajo, en tu vida, primero tiene que estar en orden tu pensamiento y tu corazón. Si tú no tienes paz, si tú no tienes el gozo del Señor, entonces todo lo demás va a estar en desorden. Por eso es que Satanás, que el Señor lo reprenda, cuando ataca, viene a atacar, viene a destruir es tu paz. Viene a robarte tu paz y tu gozo. Porque una persona que no tiene la paz y el gozo del Espíritu es una persona que es fácil de desordenar. Por eso es importante que tú cuides mucho cómo tú piensas y lo que tú sientes. Porque la disciplina es la capacidad de mantener el orden, pero para mantener un orden externo, primero adentro todo tiene que estar bajo un orden. 2. La coordinación y el método para mantener las cosas, para hacer las cosas. Hay gente que tiene una disciplina para bañarse, para ir a un lugar en específico, y mucha gente los llaman religiosos porque ahora el orden es símbolo de religión, pero no es religiosidad. Es que hay gente que tiene que disciplinarse, hay cosas que no pueden cambiarse. Y no es que no seamos flexibles en los ensayos, en algunas cosas, pero todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Tú no puedes llevar el bochinche de tu vida personal, un compartir, llevarlo a un desorden a la iglesia. No puedes. Porque así como hay ropa para cada situación, para cada ocasión, también hay un comportamiento para cada ocasión. Entonces, la disciplina te permite mantener una coordinación de ideas, un orden de ideas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a orar? ¿Por qué vamos a orar? Etcétera. Y el método para hacer las cosas. Eso es mentira de que tú vas a hacer algo para Dios y no vas a saber el resultado ni vas a saber lo que tienes que hacer. Cuando nosotros hacemos las cosas bajo el orden y la dirección de Dios, siempre hay un norte claro. Voy a repetir eso. Cuando hacemos las cosas para Dios bajo una revelación espiritual, siempre hay un norte claro.
También se refiere a la obediencia a las reglas que rigen el comportamiento de una persona o grupo. ¿A cuánto nos gusta realmente seguir las reglas y obedecer? Mire, la obediencia es algo fundamental. Dicen por ahí que en la obediencia está la bendición, y de hecho lo está. Pero no porque la bendición sea material, sino porque la bendición es la espiritual. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros obedecemos los principios y nos mantenemos fieles a los principios y los valores no se negocian. Y hemos hablado de obedecer a Dios, y eso es todo en la vida, obedecer a Dios. Pero hay cosas que Él va a colocar en tu vida, que Él va a colocar en tu esencia, que tú también tienes que ser leal y fiel a eso que Dios te entregó. Porque así, con esa esencia, con esos dones, con esa capacidad, es que Dios quiere usarte. Pero hay gente que desobedece a Dios porque deja permitir o deja entrar en su vida cosas que van en contra de su propio diseño. Y eso también es una manera de desobedecer. Hello, eso es también una manera de desobedecer. Entonces, la disciplina te permite a ti mantener un orden de obediencia a las reglas que rigen el comportamiento. Tú tienes que establecer reglas. ¿Qué vas a permitir en tu vida? ¿Qué no vas a permitir en tu vida? ¿A qué hora te vas a levantar? ¿Qué piensas hacer en el día? Tú no puedes vivir sin tener un objetivo, un propósito. Tú no puedes vivir como que si la vida te pasara por encima. Las cosas son en orden, o si no, hay desorden. ¿Y saben quién aprovecha el desorden? Satanás. Donde hay oscuridad, donde hay desorden, donde hay suciedad, donde hay descuido, están los demonios. Porque no hay otra puerta que el enemigo aproveche más que el descuido. Y el desorden entra, la irresponsabilidad entra, la mediocridad entra, la falta de disciplina entra, porque hay gente que se descuida, que descuida esto. Por eso es que hay mucha gente exitosa en su ministerio, pero tienen los matrimonios, la familia destruida, porque descuidan cosas que también merecen una prioridad. Ahora, respeto y puntualidad. El respeto es un valor que implica reconocer, aceptar y valorar a los demás y sus derechos. También significa tratar a las personas con consideración y cuidado. Mire, el respeto es otro valor que implica reconocer. Tú tienes que reconocer que hay personas que tienen talento y capacidad. Mire, hay un dicho que dice que somos, ¿cómo es que dicen? Hay un dicho que dice que todos somos reemplazables, que nadie es indispensable. Y le voy a decir una cosa, eso está mal usado. Porque la identidad, escucha, la identidad y la esencia que Dios colocó en tu corazón no lo tiene otra persona. Quizá hay gente con otros dones más grandes que los tuyos, pero los dones que tienes tú no lo tiene otra persona. Porque el Señor no crea copias, el Señor crea personas auténticas. Entonces el respeto es un valor que indica que tienes que reconocer eso que la gente tiene. Como líder, como pastor, como danzor, como oveja, como discípulo, tú tienes que reconocer el valor de tu semejante. Y que lo que Dios le entregó no es símbolo de competencia. Lo que Dios le entregó a tu semejante es símbolo de bendición. Porque la idea es que la obra avance. Después de reconocer, tienes que aceptar y valorar a los demás y sus derechos. Si tú no reconoces lo que los demás tienen, tampoco aceptas la esencia de ellos. Tú tienes que reconocer el valor que tiene cada persona en el reino de Dios para poder así aceptar lo que el Señor les da. Para poder aún amar y aceptar los defectos que esa persona pueda tener. Y después viene otro paso, que es valorar lo que esa persona tiene. Mire cómo es un recorrido: reconocer, aceptar y valorar. Hay gente que está dentro de las iglesias, de los grupos de danza, están en sus trabajos, están en muchos sitios y son desvalorizados. Son puestos en poco. Porque la gente piensa que tienen ellos más capacidad que esta persona. Pero te voy a decir algo, de lo vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios.
Y a Dios le encanta escoger personas que supuestamente no son calificadas para la sociedad para hacer una obra de arte con ellos. Por eso es que si tú sientes que Dios te llamó a la danza y sientes que tienes un gran testimonio por el cual estar ahí y danzar para el Señor, créeme que eso es valorado por el Señor. Porque no hay nadie más que conozca de dónde vienes tú que tú mismo. Tú sabes dónde estás porque sabes de dónde vienes, de dónde Dios te sacó. Y no solo es valorar a la persona, sino también sus derechos. A veces ponemos en poco los talentos que tienen las demás personas, las profesiones, las preparaciones que tienen otras personas. ¿Y sabe cómo se llama eso? Envidia enclosetada. Porque hay gente que prefiere hacer competencia contigo porque realmente lo que sienten en su corazón es una profunda envidia de no tener los dones que tú tienes. Y te voy a decir algo y usted lo va a confirmar. Cada don, cada talento, cada ministerio que tú tienes, primeramente es de Dios. Pero en segundo lugar, tú estás consciente que cada talento, cada don representa un proceso. Y la gente quiere ver tus dones, quiere ver tu ministerio, la gente quiere ver tus licenciaturas, pero no quiere ser parte del proceso. Y cuando tú fallas, la gente quiere lavarse las manos y hacerse los inocentes, porque lamentablemente se ha metido mucho en las congregaciones lo que es el estatus. Dime qué tienes y yo te diré qué más te puedo dar o qué más me beneficia lo que tú tienes. Pero no hay un amor genuino por las almas. No hay un respeto realmente por lo que es la dignidad como hijos de Dios. También significa el respeto tratar a las personas con consideración y cuidado. A veces confundimos el orgullo con identidad. Porque hay personas que dicen, no, tú me estás faltando el respeto. Una cosa es utilizar un lenguaje y una actitud irrespetuosa, y otra cosa es marcar la identidad que el Señor te da y que la persona se sienta agredida porque no se deja manipular. Hello. Y hay gente que está haciendo, o mejor dicho, le dieron el papel de rebelde porque no se dejaron manipular. Porque el respeto es tratar a las personas con consideración y cuidado. ¿Sabes cómo yo reconozco una persona orgullosa? Una persona que es orgullosa no mide sus palabras. No le importa el tono con el que va a decir las cosas. Pero cuando una persona es respetuosa, piensa primero, moldea el tono en cómo va a decir las cosas. Porque no quiere agredir. Es considerado, es cuidadoso. Valora cómo los demás se puedan sentir. El principio de la puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestros compromisos adquiridos deliberadamente. La puntualidad representa cortesía, educación, respeto, sinceridad, honestidad y cumplimiento de la palabra. Vamos con esto. El principio de la puntualidad es la disciplina. Si tú no eres puntual, tú no eres disciplinado. Si el ensayo es a tal hora y tú llegas una hora después, 20 minutos después, como un hábito, eso es una falta de disciplina. Porque la forma en que podemos definir la disciplina es con la puntualidad. Tú puedes llegar puntual los 5 minutos antes, no 5 minutos después. Porque tienes que cumplir los compromisos que a veces adquirimos, mire, deliberadamente. Hay gente que se compromete con la boca, pero al final del té uno no cuenta con esa persona. Porque con la boca dice muchas cosas y hace muchas cosas, pero al final de cuentas no hace nada. Ese día se les muere el perro, ese día llueve, ese día no sé, por todo se quieren detener, porque no hay un principio, no se le ha revelado el principio de la disciplina que es la puntualidad. La puntualidad representa cortesía. Usted puede ser una persona muy letrada, usted puede ser una persona muy capacitada, pero si usted es impuntual, usted tiene deficiencia, usted tiene debilidad en el área de la cortesía y la educación. En otras palabras, usted es un maleducado. Usted carece de respeto, carece de sinceridad. Los cristianos tenemos que ser personas de palabra.
Llego a tal hora te llego. No, pero es que mire, hay gente que tiene miedo a decir que no. Yo sé que decir que no a veces desata problemas, desata muchas cosas que no queremos sentir, incomodidades, pero es mejor que usted quede bien delante de Dios y de su hermano, de su hermana, al decir que no, a que usted diga que sí y no vaya a cumplir con lo que se comprometió. Si usted no cumple sus cosas, usted no tiene educación ni respeto, ni es una persona sincera ni honesta. No se le puede creer. Porque si en las pequeñas cosas, escuche, si en las pequeñas cosas usted no es fiel, ¿qué queda para lo demás? ¿Qué queda para después? Si para llegar temprano a un servicio usted no llega, ¿se puede contar con usted en una emergencia? No. El cumplimiento de la palabra, en otra forma de expresarse, los cristianos tenemos que ser personas de palabra. Y no palabras que se las lleva el viento, no palabras que digan, no, lo que este hermano, lo que esta hermana dice se cumple porque lo podemos ver. Una persona seria. Vamos a hablar sobre el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es una forma de organización en la que el grupo de personas se une para lograr un objetivo compartido. Quiero explicarte esto. El trabajo en equipo es una forma de organización. Mira, tú tienes que organizarte. Tú tienes que planificar, tú tienes que escribir, tú tienes que leer, tú te tienes que documentar. Porque no es que voy a montar el ensayo, voy al culto, estudio. Mira, yo conozco personas que tienen grandes talentos y todavía no se deciden qué estudiar, qué trabajar, qué hacer con su vida. ¿Por qué? Porque no se organizan, no leen, no escriben, no nada. Tienes que organizarte para poder tomar decisiones. Y después que te organizas, comienzas a lograr un objetivo compartido. Y esta parte me gusta. Porque aunque lo que queremos lograr, escucha, aunque lo que queremos lograr como equipo puede estar compartido en varias cabezas y corazones, al final de cuentas es un solo objetivo. Por eso es que es compartido. Tú tienes que caminar con gente que tenga visión. Tienes que caminar con gente que se le haya revelado. ¿Vas a odiar a los que no se les reveló? No. Ámalos y perdónalos, pero tú sabes con quién vas a contar para que el sueño de Dios se haga realidad sobre la faz de la tierra. No te desgastes. Y te lo voy a decir por experiencia propia y con toda responsabilidad. No te desgastes en personas que no quieren caminar en la visión. No te desgastes en personas que no tengan la facultad o no quieran abrir su mente a un cambio. No te desgastes, porque tú vas a terminar cansado o cansada y ellos van a terminar igualmente en la misma ignorancia. Trabaja con gente de visión, trabaja con gente que quiera, trabaja con gente dispuesta. Ora. Pero la idea es que no te estanques, la idea es que trabajes y avances en aquello que Dios te entregó. Ahora, el valor de la integridad. Esto se está poniendo bueno. La integridad es la cualidad de ser íntegro, es decir, de actuar de acuerdo a los principios y valores de una persona. También se puede definir como la capacidad de comportarse de manera correcta en diferentes situaciones. La integridad es una cualidad de ser íntegro, es decir, de actuar de acuerdo a los principios y valores de una persona. Usted debe ser el mismo en la iglesia, en la casa, en la familia, en la escuela, en el liceo. En todos lados usted tiene que ser el mismo y la misma. Porque no vamos a hacer el papel de payasos en donde estamos en un lado haciendo una cosa, pero después hacemos otra. Usted tiene que ser la misma persona. Sea conocido por su honestidad. Sea conocido y conocida por su integridad. Que usted no sea doble cara. También se puede definir la integridad como la capacidad de comportarse de manera correcta en diferentes situaciones. Tienes la oportunidad de robar, no robas. Tienes la oportunidad de estafar, no estafas. Tienes la oportunidad de vengarte, no te vengas. Eso es ser una persona íntegra. Tienes la oportunidad de hablar mal de una persona, no hablas. Una persona con principios, con valores sólidos,
no se deja arrastrar fácilmente, porque más grande es el llamado de su integridad. Hay veces, hermanos, que debemos aprender a callarnos la boca y a dejar que el Señor pelee por nosotros, a cerrar ciclos y etapas y que al final la gente piense lo que quiera pensar y que sea Dios aclarando las cosas con el tiempo. Porque hay veces en que nuestra humanidad nos enseña a intentar aclarar las cosas y terminamos peor. Porque hay gente que ya sacó conclusiones de ti, pero tienes que dejar que el Espíritu Santo de Dios sea el que dé testimonio de quién tú eres y a dónde tú vayas. Tú, por lo tanto, mantente íntegro, íntegra, puro, apartado de cualquier escándalo y avanzando en las cosas de Dios. El valor de la comunicación, parte 2, porque esto también lo hablábamos en una clase sobre lo importante de comunicar. La comunicación es el intercambio de información entre dos o más personas, ya sea de forma verbal, no verbal y escrita. Es una habilidad interpersonal que se basa en las relaciones sociales. Mire, la comunicación es un intercambio de información. Tú, cuando hablas con una persona y la persona no responde, tú estás hablando solo. Tú estás hablando sola. La información siempre tiene que ser algo que se intercambie. Y hay veces en que los problemas pasan por un problema de comunicación. No hablo de Wi-Fi, no hablo de conexiones, hablo de que hay gente que no quiere comunicar, no quiere hablar, pero hablan cuando los problemas se desatan por hacer excesivo silencio. Si usted es líder, usted pase reporte. Si usted es líder, usted comunique, hable, pregunte, ore, comuníquese. Y yo aprendí algo en este caminar con el Señor. Dios no te deja en el mismo estado de donde tú vienes. Si tú eres una persona tímida y excesivamente silenciosa, prepárate a que Dios te saque de esa zona de confort. Porque Dios nos moldea. Entonces, información es entre una o varias personas. Yo sé que muchos líderes tienen problemas para que aún la gente responda un WhatsApp. Porque ahorita la gente no quiere comunicarse o no les interesa. Pero ya sea de verbal, no verbal o escrita, la información siempre tiene que darse. Porque es una habilidad interpersonal que se basa en las relaciones sociales. Tú tienes que relacionarte, tú tienes que conectar con la gente. Y más si tú eres líder, si tú eres pastor, si tú eres una persona que está al frente de una obra, tienes que conectar, tienes que relacionarte, tienes que fluir. Porque sin comunicación tenemos problemas. El ser humano no nació para estar solo. El ser humano no nació para no comunicarse. El ser humano es un ser que se relaciona. Y todo esto forma parte de la ética de un danzor. La comunicación, la integridad, la disciplina, el orden, son cosas que tienen que definir la vida tuya y mía como danzores del Señor. Bien, mis amados hermanos, y hasta aquí la clase de hoy, esperando que esta clase 3 de este nivel 3 haya sido de bendición y edificación para tu vida. En el nombre de Jesús, te envío un fuerte abrazo. Recuerda que puedes seguir todo el contenido que estamos haciendo de danza en @4dancingschool en todas las plataformas, y este servidor, para la gloria del Señor, como @Jorge Arias TV oficial, únicamente en Facebook. Nos vemos en la próxima clase. Recuerden que este nivel 3 consta de 5 clases y luego empezaremos el nivel para los niños. Que Dios les bendiga. Y les anuncio que muy pronto saldrá la guía de danza para danzores, para varones. No se lo pierdan. Así que bueno, Dios les bendiga y les guarde, y hasta la próxima.